seguramente conocerás a Agustín Laje, ¿no? Y él habla acerca de las batallas culturales que se llevan en América Latina. Entonces me pareció muy interesante cuando escuché esto de las batallas culturales, ¿no? Y me preguntaba, no sé qué pensarías tú acerca de marcarlo así, como batallas culturales, si realmente es un elemento, o sea, que no solamente que tenga que ver con las condiciones materiales, sino aparte que pueda haber una influencia cultural entre esos pensadores neoliberales o de izquierda, así. Pero, ¿qué opinas acerca de esta definición de batallas culturales, o este concepto más bien? Bueno, primero es un concepto que Laje se lo robó a la izquierda, es algo bastante interesante, ¿no? Que de hecho ya lo he hecho en ocasiones, ¿no? Se ha robado el concepto como de biopolítica de Foucault, como para Ujú, atacar el tema del aborto. Y el tema de la batalla cultural en realidad tiene que ver desde un concepto de Gramsci, viene, ¿no? ujú, El tema de como las luchas culturales, ¿no? O la pugna en la cuestión cultural. Y lo que plantearía como de alguna forma Gramsci es como que hay una hegemonía cultural que nos hace, que se, digamos, que se impone históricamente y también coyunturalmente. No es como que, también eso es muy importante dejarlo claro, ¿no? Para alejarse de esas ideas como conspiranoicas. Cuando se dice que hay una hegemonía cultural, no es como que hay un grupo de 4 o 5 personas planeándola, ¿no? O sea, hay un montón de elementos contingentes que se van dando y obviamente ahí hay relaciones de poder, eso es innegable, y hay relaciones de dominación y hay intereses y hay agentes sociales con mayor fuerza y mayor influencia en la sociedad. Eso nadie lo negaría, ¿no? Nadie va a negar que un empresario multimillonario tenga mayor posibilidad de agencia en el sistema económico que un campesino. Pero de ahí no se sigue a que todo lo que el empresario decida, todo se va a cumplir al pie de la letra, ¿no? Eso ya ujú. parece más como una película. Pero en realidad, cuando se habla de batallas culturales o de luchas culturales o de conflictos culturales, lo que se está hablando es de un conflicto del sentido. O sea, la cultura tiene que ver con la idea de cómo le otorgamos sentido al mundo. Y de hecho hay como también perspectivas materialistas que hablan de la cultura como, por un lado, como superestructura, como diría Marx o Marvin Harris, que también es un antropólogo de línea materialista, pero también puede verse como estas cuestiones como información, ¿no? Le llaman a otros autores también de corriente materialista como esta información que aparece en el entorno, ¿no? Porque al final de cuentas, las palabras, los libros, ¿no? O sea, son materia que se concretan en aspectos específicos, ¿no? Y lo que plantearía Laja es como, en concordancia con Gramsci, ¿no? Curiosamente es como, hay una hegemonía que plantea una idea de cultura, de qué es lo que deberíamos hacer, cómo deberíamos comportarnos, cómo deberíamos organizar la sociedad. Y esa forma de pensar a la sociedad es como que la que se impone, ¿no? Y no permite que otras surjan. Y no las permite justamente porque pueden ser visiones como disidentes, que vayan en contra del discurso dominante y por lo tanto perjudique, ¿no? Ujú. Y en ese sentido, las visiones más disidentes, pues suelen ser censuradas, pues suelen ser atacadas muy, muy férreamente, pero atacadas directo, ¿no? Porque, por ejemplo, un claro ejemplo de que Agustín Laje no es víctima de esa censura es porque tiene libros que tú puedes encontrar en distintas librerías, en Sambors, en Gandhi, en todos lados puedes encontrar su libro, ¿no? Gramsci fue a la cárcel, ¿no? O sea, yo quisiera ver que alguna de las personas que dicen, no, es que somos, la hegemonía nos está queriendo censurar, o sea, a Gramsci lo censuraron mandándolo a la cárcel, ¿no? Y evitándole que escribiera sus libros. Eso no ocurre con Laje, ¿no? Que de hecho es uno de los referentes culturales de ese lado, ¿no? Y Ujú. entonces, básicamente, la lucha cultural es eso, tratar de luchar contra la hegemonía y están luchando sobre el sentido, ¿no? De cómo otorgarle sentido al mundo y lo que se hace es como una lucha de discursos de la verdad, ¿no? O sea, es como que qué es lo verdadero, qué es lo que se debería defender y cómo deberíamos organizarnos en sociedad. De hecho, esa es, digamos, la definición de ideología más básica, es eso. Eh, Cierto conjunto de ideas y ideales sobre cómo debería organizarse la sociedad y en ese sentido, eh, tiene un impacto importante esta visión cultural, que en realidad yo diría que en este caso Laje utiliza la visión como de lucha cultural porque le parece, porque es más marketing que a lo Ujú. mejor decir lucha ideológica, Ujú. porque evidentemente él utiliza el concepto de ideología como estigma del otro lado, ¿no? Ujú. Pero sería eso, ¿no? Una lucha sobre el sentido, sobre cómo deberíamos organizarnos en sociedad y a qué cosas deberíamos darle importancia, ¿no? Entonces, Ujú. como nuestra vida debería orientarse sobre qué, sobre la justicia,
sobre la equidad, sobre la reducción de la pobreza, ¿no? Que Ujú, es como las luchas muy clásicas de la izquierda, o sobre la vida, sobre la familia, sobre Dios, ¿no? Que es ujú, justamente, por ejemplo, el lema de Mussolini es Dios, patria y por ahí se me fue la otra, es Dios, patria y justicia, algo así, no ujú, recuerdo exactamente, pero va en, en ese tenor, ¿no? Como Dios y patria son como elementos importantes que ha reivindicado, por ejemplo, Mussolini, y entonces ahí es donde entra la lucha de sentido, porque necesitas a personas que apoyen ese tipo de causas, que le den como, digamos, fuerza o legitimidad a tu discurso. Entre más personas se adscriban a tus ideas, mayor posibilidad tendrás de que la sociedad se organice de cierta forma, que ujú, pasen ciertas leyes, que haya ciertas formas de reconocimiento en ciertos derechos y demás, ¿no? Y de cómo se organiza la sociedad. Entonces, pues yo diría que el AGE lo que busca es justamente imponer una idea o posicionar una idea sobre cómo deberíamos organizarnos, a qué le deberíamos dar importancia, y cuando la gente se adscribe a sus ideas, se ascriben a una cosmovisión, a cómo le dan sentido al mundo, a cómo lo organizan, a ujú, cómo lo plantean, porque hay como estas dos distinciones, ¿no? La cosmovisión, cómo entiendo al mundo, y ujú. la ideología, cómo Sí. organizo a la sociedad. Entonces, lo que busca la AGE de alguna forma es permear en la cosmovisión de las personas para que entonces ideológicamente tenga impacto eso, ¿no? Ujú. Políticas, leyes y demás, ¿no? Sí, también justo me aventé un TikTok hace poquito donde explicabas esta diferenciación entre esas dos como categorías y eso va muy pegado a lo que habíamos hablado un poquito más al inicio